Bueno, muy buen día, compañeros y tutora. Para la sustentación del ejercicio correspondiente a los tanques en escala, el análisis del circuito del proceso va de la siguiente manera. El ejercicio propuesto dice que el sistema se encuentra conformado por dos tanques en serie, la sección transversal de áreas de sección transversal constantes, por donde fluye un líquido, una sustancia pura que es agua. Esto es importante en donde se habla de la sustancia pura que es agua, pues en el análisis no lo vamos a tener en cuenta, ya que sería una constante de la densidad para cuando hay un líquido diferente de agua, pero como en este caso es agua, sería 1, entonces no la vamos a tener mucho en cuenta, que pasa por el primer tanque al segundo tanque como se muestra en la figura. Entonces es un tanque que recibe una constante de flujo de entrada, por lo cual tiene una salida y esa salida alimenta el segundo tanque. Entonces, el objetivo es modelar el sistema para predecir la variación de la altura del segundo tanque, que de acuerdo a la alimentación del primer tanque, que es de acuerdo a la alimentación del primer tanque, depende la altura de la alimentación del primero, para lo cual se sugiere asumir el comportamiento del caudal de salida, que es la raíz cuadrada de la altura del tanque. Tenga presente que UT, o sea la entrada, corresponde al caudal del primer tanque y la salida del sistema corresponde al caudal Q2. La salida general del sistema, tenemos un Q2 y también tenemos un Q1, que es la salida del primer tanque, pero la general de todo el sistema es la Q2 y representa el nivel de los tanques respectivamente. En la solución, analizamos lo siguiente. Sabemos que para el análisis del comportamiento del nivel del sistema en cascada se debe tener en cuenta el nivel del tanque depende del flujo de entrada y del flujo de salida. Como en nuestro caso, el segundo tanque depende de la salida del primero, entonces analizamos los dos casos para luego conectarlos. Entonces hacemos el análisis de las dos situaciones. Decimos entonces que para la solución de este tipo de procesos tenemos en cuenta el balance de masas. Es como el análisis de físico, el comportamiento físico que conocemos. Entonces decimos que la masa 1, para diferenciar del tanque 1 y del tanque 2, vamos a llamar las variables como 1 y 2, que la masa 1 corresponde a la derivada de la masa en 1, y para el 2, la masa 2 corresponde a la derivada con respecto al tiempo de la masa 2. Sabemos que el proceso depende de una constante de entrada, ¿cierto? Entonces, decimos que para Q1, para la constante 1, es la constante, para Q1, que es la salida 1, la constante 1 por H1, que viene siendo la altura. Es decir, tenemos H1 de T sobre R. ¿Por qué de esta forma? Porque esta parte nos dice que es la resistencia que tiene el caudal a la salida, es decir, el orificio por el que va a salir va a ofrecer una resistencia a todo el volumen del tanque, para lo cual tendríamos entonces que el área del tanque A1 derivado de la altura con respecto al tiempo del 1 nos va a dar igual a UT, que es la entrada, menos la resistencia de la salida. Para el tanque 2 ocurre la misma situación, planteamos igual que en el anterior. Y vamos entonces a asumir unos valores de entrada para análisis del comportamiento. Vamos a darle unos valores en los niveles, en la constante de entrada, un valor en el área del tanque, de los tanques, y un valor en la resistencia, para poder analizarlo dependiendo de cómo nos va a comportar con estos valores que simulamos. Estos son los valores que vamos a tomar como ejemplo, para lo cual entonces nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Dice la derivada de H1 de altura 1 es igual a 1 sobre la altura 1 por la constante de entrada menos la resistencia de la salida en el tanque 1. Y lo mismo para el siguiente tanque, que tenemos entonces que la derivada de la altura del tanque 2 es igual a 1 sobre el área del 2 por Q1T. Acá la entrada del tanque 2 es la salida del tanque 1, ¿no? Entonces Q1 de T menos la resistencia que ofrece el caudal de salida, que es H2 de T sobre R2, sobre la resistencia 2. Reemplazamos con los valores que nosotros acabamos de proponer. Entonces tenemos la ecuación de la siguiente manera.
La derivada de h1 de la altura 1 de t con respecto al tiempo es igual a 1 sobre 6 de altura. Coloco aquí la referencia a qué variable corresponde. Sería igual a un sexto por, por 10 menos 5. Y en el segundo tanque tendríamos los valores de un tercio por Q1. Aquí el valor acá que va a generar es dependiendo de la salida del tanque 1. Lo que esta salida me da como Q1 es lo que va a ser la entrada aquí en mi tanque 2, menos la resistencia en el caudal de la salida del tanque 2. Tenemos entonces propuesto el diagrama de bloques de la siguiente manera. Ahí está la constante de entrada, tenemos la alteración que va a recibir la señal a los 5 segundos, eh, el análisis matemático en bloques y los dos osciloscopios que van a comparar las señales de entrada con las señales de salida. Puse los dos para ver primero un tanque cómo se comporta y el otro tanque cómo se va a comportar. Tenemos entonces aquí el comportamiento en el primer tanque, donde vemos el caudal, un caudal constante que tiene una pequeña variación, una pequeña alteración, pero vuelve el sistema a controlar. Vuelve el sistema a controlar cuando, cuando llega la alteración. Aquí lo podemos ver. Cuando llega la alteración hay una respuesta del tanque, pero vuelve a controlar el sistema. Y en el segundo tanque, como depende del primero, vemos lo mismo. Vemos también la misma señal. Vemos la misma señal que después del tiempo viene con una respuesta un poquito más tardía porque depende del primero, en donde se ve la alteración del nivel. Bueno, muchas gracias por la atención prestada.